Incomodidad temporal. Lo otro en Minuto 200. Minuto 200 es un cortometraje que narra la historia de Doña Orfa, una mujer de la tercera edad habitante del pueblo de Cambao, ubicado al occidente del departamento de Cundinamarca. Durante el metraje, vemos cómo la protagonista recibe un celular cargado con 200 minutos por parte de su hijo, al cual no ve hace años. Doña Orfa se resigna y piensa que una vez acabado este tiempo morirá, por lo cual recolecta el dinero con esperanzas de usarlo para pagar su entierro, resistiéndose a moverse a pesar de recibir varios incentivos que le impulsan a hacerlo. Teniendo en cuenta el número de festivales cinematográficos de los cuales formó parte Minuto 200, como por ejemplo el FIXI, es evidente que su propósito es ser exhibido en dichos eventos y generar un impacto en ellos. En los festivales se suelen exhibir productos audiovisuales con un alto nivel técnico y tienen como asistentes a una gran población de centro que se interesa por este tipo de arte. Por esta razón, el producto final está dirigido a una audiencia específica, siendo esta personas de ciudad con un acceso considerable a medios audiovisuales que ven la ruralidad desde un punto citadino bastante subjetivo. De este modo, el personaje de Doña Orfa resulta ser tanto inquietante como extraño, puesto que es una encarnación de la decadencia y las minorías en contextos rurales. Por consiguiente, el propósito del cortometraje está en generar incomodidad en el espectador mediante el uso de recursos audiovisuales y narrativos presentes en la pieza, que a través de los ojos de la audiencia deseada generan sensaciones de inquietud e incomodidad. En primera instancia, es relevante analizar a la protagonista del cortometraje. En Doña Orfa se ven tres minorías representadas: la tercera edad, las mujeres y el campesinado. Esto genera en ella una dinámica de representación especial que no figura mucho en el cine. Sin embargo, al analizar la forma de representar a Don Teo, vemos que figuran dos minorías en lugar de las tres que se observan en Doña Orfa. En este caso, están la ruralidad y la tercera edad. Sin embargo, el ser hombre lo pone en una posición de ventaja en relación a la protagonista. Por esta razón es importante evaluar a la mujer. Ella, al ser minoría, ha sido poco representada en el cine, y aún más la mujer campesina. En el cine colombiano recordamos algunas apariciones de esta. Tal vez la más reconocida es La Sirga. También podemos observar otras representaciones, como Tierra en la Lengua. En esta última, todo gira en torno a un hombre campesino, que ante la muerte de su esposa, a quien siempre maltrató en vida, le pide a sus nietos que lo maten. Todo el relato se construye alrededor del trato machista que el protagonista siempre le da a las mujeres, y todos los sucesos de la historia son movidos por una mujer que ni siquiera se muestra, ni una sola vez, convirtiéndola casi que en un espacio imaginado. Es así como vemos que la representación de la mujer campesina se da, en su mayoría por su ausencia o presentándola en la pérdida del poder, es decir, como la mujer castrada, así como en Los colores de la montaña, donde la madre del protagonista pasa a un segundo plano, al solo ser la mujer del otro. Esta dinámica de representación hace pasar a la mujer a ser simplemente el segundo sexo. En otras palabras, se da un mecanismo voyerista o escopofilia, en donde la mujer está ahí para ser mirada y no existe sin la presencia del hombre. En Minuto 200, en cambio, hay un contraste entre las minorías que representa Doña Orfa y los mecanismos del poder de psicoanálisis. En el cortometraje, entre Don Teo y Doña Orfa, siempre hay mecanismos de poder. Don Teo quiere que ella haga algo, salir a la calle con él, y ella se resiste a hacerlo. Pero su sola resistencia es signo de que la mujer en este caso no es un símbolo de pérdida del poder, sino un intento de autoridad sobre ella misma. Así, hay una ruptura en la libido del ego, porque las dinámicas de la imagen no son estables, lo que provoca que no haya un placer de mirada en el espectador, sino una sensación de incomodidad al ver que la mujer, el otro, no es pasiva, sino activa en la jerarquización del poder. La autoridad en Doña Orfa se ve no solo en su actuar, sino también en su vestir, lo cual hace parte de la puesta en escena. Siempre la vemos vestida con colores que tienden a ser un poco más dominantes, como el rojo oscuro o el azul oscuro, mientras que a Don Teo siempre se le ve vestido de color blanco. El único momento en donde lo vemos de negro es al principio del cortometraje, donde intenta por primera vez que ella haga lo que él quiere, y es que salga con él y que se mueva.
Ella, al negarse y al mostrarse como un otro activo, es ahí donde comienza a romper la estructura de poder y por eso es justificable que el resto del cortometraje solo veamos a Don Teo de blanco o con colores claros, mientras que en Doña Orfa se refuerce su actividad a partir del color. Don Teo, que en un modo ideal de representación sería el personaje activo de la imagen, se desespera. Y no solo es el hecho de que ella no quiera moverse, es el hecho de que ella no quiera moverse para él, que no es pasiva. Eso lo desestabiliza a él como personaje y a su vez desestabiliza al espectador al romperse las estructuras de poder convencionales. Al tener en cuenta que otra de las minorías que Doña Orfa representa es la ruralidad, nos enfrentamos con la realidad de representación de la misma. En la mayoría de los productos audiovisuales, esta realidad está representada desde la perspectiva de autores citadinos que la perciben desde una mirada externa, en vez de centrarse en la que tienen los propios habitantes del lugar. De este modo, podemos decir que el cortometraje busca desesperar a los espectadores al mostrar tanta quietud. Pero es el hecho de que el espectador considere a Doña Orfa como un personaje activo y aburrido solo por el hecho de que no quiere moverse. Dice más de nosotros que lo que dice de ella. En vez de preguntarnos la razón de su resistencia al movimiento, deberíamos preguntarnos por qué tenemos la necesidad de que ella se mueva y entender en qué medida como espectadores nos sentimos representados en la pantalla, tanto nosotros como las minorías que se ven en Doña Orfa. Tal vez lo más importante que Minuto 200 muestra es que está bien ser una minoría. Está bien no querer moverse, minoría de tercera edad. Está bien ser mujer y no querer perder el poder. Y está bien pertenecer a un ámbito rural. En ese orden de ideas, hay un uso político de la imagen por parte del realizador Frank Benítez, en donde lo esencial no es representar de forma verídica a Doña Orfa o al sector campesino, sino inquietar al espectador, romper con el placer de la mirada. Minuto 200 no solo es un cortometraje para el espectador urbano, sino también sobre el espectador urbano, sobre la incomodidad que genera ver estas ideas representadas y una reflexión sobre lo que han generado las representaciones parcializadas en la historia del cine colombiano sobre la ruralidad, usando dicotomías, algo que es minoría en el país, como la mujer o el ser campesino, pero muy representada en el cine, mucho más que la ciudad, y usando elementos que refuerzan la idea de fuerzas antagónicas a través de la imagen, de lo estático dinámico. Ahora bien, también es importante tocar un tema que resulta casi palpable a través de todo el producto y que se percibe de formas que van más allá de elementos netamente visuales, el aspecto temporal. Este elemento es fundamental para el personaje de Doña Orfa, cuyo tiempo de vida restante está en juego, convirtiéndose en un componente en pantalla que narra por sí mismo. El dispositivo móvil es quizá la manera más evidente de percibir este elemento temporal, ya que Doña Orfa constantemente se lo lleva a la oreja y revisa cuántos minutos le quedan al aparato. Su saldo es 142 minutos. Su saldo es 85 minutos. Este recurso, de manera superficial, genera tensión y dramatismo, pero a la vez es una forma de reforzar esa sensación que el espectador ya tiene al ver a Doña Orfa y escucharla hablar, ese pensamiento que se evoca en él que lo obliga a decirse: Doña Orfa está muriendo. Adicionalmente, existen escenas que fortalecen dicho sentimiento, y usando la lógica del decoupage, observamos que desde la puesta en cuadro el realizador escoge planos cerrados para mostrar las acciones que realiza la protagonista. Como se puede contemplar en los fotogramas que se presentan, el plano del celular cobra protagonismo ante el plano inmediatamente anterior, debido a la escogencia de un plano general para este último y de un plano medio corto para la acción en cuestión, lo que resalta el plano cerrado y genera una conexión entre la anciana y el espectador, creando en este una sensación de intranquilidad ante el inminente final de la mujer. Del mismo modo, otro valor de plano en donde se enfatiza el tiempo de vida que se esfuma tiene lugar cuando Doña Orfa introduce las monedas en la alcancía, ya que mientras más llena está, más se afianza en el observador la idea de que cuando la mujer consiga el dinero suficiente para pagar su entierro, morirá. Al igual que en el caso anterior, se hace uso de un plano americano inmediatamente antes de que suceda en un plano detalle, y justo después de este se presenta otro plano general, por lo que se refuerza aún más la importancia del plano detalle de la alcancía por sobre los que enmarcan
dentro de la continuidad del relato. En adición, otra estrategia que se usa para hacer la representación del tiempo es la puesta en escena, donde resalta sobre todo el elemento del reloj en la casa de Doña Orfa que cambia dependiendo de lo que está pasando y lo que hacen los personajes. Al inicio, el reloj se encuentra activo y está marcando el tiempo en una de las pocas escenas en las que Doña Orfa se está moviendo, dando a entender que el tiempo está transcurriendo con normalidad. Más adelante en el corto, Doña Orfa está sentada en su silla sin deseo de moverse, como en la mayoría de la narrativa, y el mismo reloj se encuentra completamente quieto, creando en el subconsciente del espectador la sensación de que el tiempo no está fluyendo si el personaje no se mueve, lo que hace más notable su resistencia a desplazarse al pensar que su vida está por terminar. Vemos entonces que el tiempo se retrata haciendo uso de los elementos formales del lenguaje audiovisual para dar como resultado una sensación de incomodidad. Teniendo esto en cuenta, la premisa del tiempo supone investigar un elemento más dentro de la puesta en serie y es la duración de los planos. En este caso, la duración de planos genera un contraste con la acelerada decadencia de Doña Orfa, ya que la duración promedio de plano está entre 10 y 15 segundos, razón por la cual hablamos de un ritmo lento, que afianza la incomodidad en el observador. Doña Orfa siente que su muerte será en poco tiempo y la decadencia que se muestra en su forma de pensar y sus acciones es muy acelerada. Asimismo, en las anteriores ponencias se hicieron análisis de los tiempos visuales que explicaba cómo los planos de una larga duración provocan incomodidad al espectador citadino. Ahora haremos uso de uno de los elementos que conforman la dimensión sonora según Cassetti, la voz, que tiene la misma función. Estudios publicados por las universidades de Virginia y Harvard muestran que cada vez las personas se impacientan por tener silencio. En esta época, una persona regular inconscientemente siente la necesidad de tener una conversación en todo momento. Creemos que la mente humana ha evolucionado para involucrarse en el mundo, dice Sir David Reinhardt, uno de los autores de la Universidad de Virginia en el 2014. Según lo mencionado y volviendo a hacer uso del decoupage, encontramos que las conversaciones de Doña Orfa nos ejemplifican la incomodidad mencionada. La escena que tiene más voces está del minuto 00 a el 3:31, aunque es la escena más larga. El tiempo de silencio es de 1 minuto 26 segundos, que significa que a la vez no hay tanto diálogo, un poco menos de la mitad hay silencio. Por otro lado, la secuencia con menos diálogos está al final, que son 3 minutos. El desenlace no tiene líneas de diálogos, no hay música, solo sonido ambiente. Ahora agreguemos un factor importante que provoca esa incomodidad. Los diálogos en varias situaciones, como el anterior, no hay respuesta del último personaje o al menos hay pequeñas pausas que destruyen el flujo normal que se suele ver en otro tipo de productos audiovisuales. Anita fue mi mejor amiga y se merece respeto. Viendo la voz de los personajes, Doña Orfa habla de una manera fuerte y agresiva, lo que normalmente debería ser acompañado por una forma más rápida de hablar con ciertos puntos contundentes que resaltan la sensación de agresión. Sin embargo, su velocidad al hablar sigue siendo pausada y lenta, lo que hace énfasis desde el diálogo en la lentitud que los realizadores del corto querían imprimir en el espacio imaginado de las zonas rurales como lugares en donde no sucede nada y donde todo es aburrido o fastidiosamente pausado. Adicionalmente, si se observa el caso de Don Teo, también se ve una forma de hablar realmente pausada que, en su caso, va con un estilo calmado y amistoso con el que se expresa el personaje. Sin embargo, sigue siendo demasiado lento para la rapidez de las ciudades. Teniendo en cuenta todos los elementos que componen a minuto 200 y la forma en la que trata la situación que está buscando representar, se puede ver que este corto, al igual que muchos otros de su tipo que participan en festivales audiovisuales, se centra en un punto de vista citadino que observa desde fuera a las minorías y a las zonas rurales, dando como resultado una representación subjetiva que solo tiene en cuenta la forma de ver de los creadores citadinos. Por esta razón, el corto incomoda a los espectadores en festivales, a través del uso del tiempo, mostrando al pueblo de Cambao, a sus habitantes y a las diferentes minorías que hacen parte de él como elementos que no toman acción alguna,
creando la sensación de que no está sucediendo nada y de que el tiempo está moviéndose muy lentamente, en contraste al ritmo acelerado que se percibe en las ciudades en donde reside el público objetivo de Minuto 200. Al tener como meta final el crear un impacto en la audiencia deseada y el pueblo, puesto que modifica la forma de percibirlos a su conveniencia y de este modo poder proponer su propio punto de vista que satisfaga a las personas que tendrán acceso a su contenido. Del mismo modo, propone una manera de mirar a las minorías, siendo estas las mujeres dentro del medio audiovisual y las personas de avanzada edad, como un objeto de observación que tienen situaciones contrarias a la de los espectadores y de los que hay que tener lástima, reforzando su estado de minorías.